Hola, soy Celia de Pique Monkey. A continuación os presento nuestro nuevo curso gratuito de inglés básico para hispanohablantes. Esperemos que os guste y que os sea muy útil. En este vídeo vamos a aprender el verbo to be. El verbo to be tiene la particularidad de que se traduce como ser o estar. Es decir, lo que en castellano o español son dos verbos distintos, en inglés es un único verbo. Por lo tanto, se utiliza tanto para hacer descripciones como para expresar estados de cosas o dónde se sitúan las cosas o las personas, en combinación con las preposiciones de lugar que veremos más adelante. Este verbo es un verbo muy básico, es imprescindible que lo aprendamos muy bien antes de seguir avanzando, porque si no nos quedaremos cojos en nuestro aprendizaje. Comenzamos a conjugar el verbo to be en la forma afirmativa. I am, que se traduce por yo soy o yo estoy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, eso es. We are, nosotros somos. You are, vosotros sois. They are, ellos son. Como veis, podemos decir el verbo to be de dos maneras distintas y también las podemos escribir de dos maneras distintas. Está la forma plena, que es la que acabamos de ver, y también está la forma contraída, utilizando un apóstrofe. Como veis, en lugar de decir I am, podemos decir am. En lugar de decir you are, podemos decir your. Podemos decir his, en lugar de he is. She is, it's, we're, your and their. Esta forma contraída es más propia del lenguaje hablado y es muy coloquial. Por lo tanto, cuando vayamos a escribir nuestros textos, debemos evitar utilizar la forma contraída a la hora de escribir. Sin embargo, es la forma más usada en el lenguaje hablado. Ahora pasamos a la forma negativa. I am not, you are not, he's not, she's not, it is not, we are not, you are not, they are not. Al igual que sucedida en la forma afirmativa, en la forma negativa también podemos utilizar formas contraídas. Por ejemplo, en lugar de I am not, podemos decir I'm not. En lugar de you are not, podemos decir you're not or you aren't. He's not or he isn't. She's not or she isn't. It's not or it isn't. We are not or we aren't. You're not or you aren't. They're not or they aren't. Como he dicho antes, estas formas contraídas son muy coloquiales, son muy habituales en el lenguaje hablado, pero normalmente no se utiliza en el escrito, en el lenguaje escrito. Ahora pasamos a la forma interrogativa. Como vemos, a la hora de formar oraciones interrogativas, colocamos el verbo en primer lugar. Comenzamos. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Hay una cosa importante que debemos tener en cuenta, que es que en castellano o en español da igual que pongamos el verbo delante o detrás, es decir, da igual que digamos soy yo o yo soy, siempre y cuando le coloquemos la entonación adecuada, será una oración, será una pregunta correcta. Sin embargo, en inglés no es así. El orden de palabras en inglés es muy fijo. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer nuestras preguntas, debemos asegurarnos que el verbo va siempre delante del sujeto a la hora de hacer la pregunta. La manera de responder en inglés es la siguiente.
Los ingleses no dicen, para responder no dicen simplemente yes o no, como decimos los hispanohablantes. A la pregunta am I o are you, respondemos yes I am o no I'm not. Is he? Yes he is. No he isn't. Is she? Yes she is. No she isn't. Is it? Yes it is. No it isn't. Are we? Yes we are. No we aren't. Are you? Yes you are. No you aren't. Are they? Yes they are. No they aren't. De la misma manera que he dicho antes, en las respuestas podemos utilizar también la forma plena. Es decir, en lugar de decir no I'm not, podemos decir no I am not. Al igual que antes, esta forma pertenece más al lenguaje escrito, mientras que la contraída pertenece al lenguaje coloquial. Sin embargo, cuando los ingleses quieren enfatizar lo que están diciendo, quieren darle fuerza a su discurso, utilizan la forma plena cuando hablan, cuando quieren darle mayor fuerza, mayor énfasis. No, I'm not. No, you are not. No, he's not. No, she's not. No, it is not. No, we are not. No, you are not. No, they are not. Equivaldría algo así en español como decir que es que no, o te he dicho que no, algo así. Le da un matiz de mayor énfasis. A continuación os vamos a enseñar unos ejemplos para que veáis de qué manera se puede utilizar el verbo to be. No obstante, esto es simplemente una muestra. En lecciones sucesivas os enseñaremos a formar textos y a formar oraciones con el verbo to be, utilizando el verbo to be en distintos contextos. Aquí os ponemos una muestra. Are you Fred? Yes, I am. Are you tired? No, I'm not. Are you ready? Of course. Bueno amigos, esto ha sido todo de momento. Os invitamos a que sigáis viendo nuestros vídeos para que sigáis aprendiendo y mejorando vuestro inglés. ¡Hasta luego!